Bueno, listo, empezamos. La tabla que yo escogí, en este caso, fueron datos, valores inventados, ya que algunas de Kaggle realmente pues fueron poco complejas de trabajar, ya que eran bastantes datos. Entonces, algunas tablas no tenían algunos errores, entonces decidí mejor inventar los datos que fueran más pocos y pues se pudiera hacer bien el trabajo. Como tal que es una tabla de datos de una fecha de enero a mayo de 2023, el precio en millones de pesos de las marcas Yamaha, KT y Pulsar de moto. Como pueden ver acá en el 1 de enero del 2023 serían, las motos Yamaha estuvieron aproximadamente a 20 millones, las AKT a 3 y las Pulsar a 12. Entonces estos serían los datos. Acá como tal en el desarrollo del taller inicialmente se halla n se halla con la función contar. En la función contar se toman estas tres columnas y más o menos las 97 filas que hay, que son los 97 datos. No se toma donde están las marcas ni donde están las fechas. Esa función contar nos da como n279 datos. Luego se procede a hallar el valor máximo, que el valor máximo se halla con la función max, como está acá. También se toma igualmente los mismos datos, los mismos 279 datos, que nos da un valor máximo de 67, es decir, la moto más cara entre esas tres marcas está en 67 millones de pesos. Tenemos como valor mínimo, vayamos con la función min, con los mismos 279 datos, 1, que la moto más económica, barata que hay, es de 1 millón de pesos entre esas tres marcas. Luego se procede a hallar K, que K se halla pues con la ecuación que el profesor nos dio en clase. Recordar que es 1 más 3,33 logaritmo de n, como se ve acá. Este caso es n de 279, que sería la casilla I7. Y nos da que K es 9,143862. Ya que ese es el número de intervalo y nos dio un decimal, se debe aproximarse hacia arriba o hacia abajo para que nos dé un número entero. En este caso, ya que es inferior a 5, el número que va después de la coma se aproxima hacia abajo, o sea, quedaría en 9, que es el número de intervalos. Luego se procede a hallar la amplitud. Recordemos que la amplitud es el valor máximo, en este caso 67, menos el valor mínimo 1, dividido en la K que ya hallamos, el número de intervalos. 67 menos 1 dividido en 9, lo cual nos da una amplitud de 7,33333. Ya teniendo n, el valor máximo, el valor mínimo, K y la amplitud, podemos empezar a hacer la tabla de frecuencia. La tabla de frecuencia empezamos inicialmente poniendo el número de intervalos, que serían 9 intervalos. Luego de tener el número de intervalos, vamos a hallar el límite inferior y superior de cada intervalo. Inicialmente ponemos el valor mínimo como el límite inferior del intervalo 1. Para hallar el límite superior a ese 1, que es el límite inferior, se le suma la amplitud, lo cual nos da un valor de 8,333. Tener en cuenta que cada límite superior va a ser el límite inferior del siguiente intervalo. Como vemos acá, el límite superior del primer intervalo es 8,333 y va a ser el mismo para el límite inferior del intervalo 2. Para hallar el límite superior, se repite el mismo procedimiento, se le suma la amplitud, o inicialmente podemos poner en la ecuación inicial F4, que sería el signo pesos, para que nos dé el valor de todos. Por último, en el intervalo 9, el límite superior debe ser el valor máximo que hay en la tabla, como podemos ver acá, 67, 67. Luego procedemos a hallar FA, que es el mismo FI, ya lo vamos a necesitar más adelante, les explico por qué. Este se halla como, vamos aquí a datos, análisis de datos. Si no aparece acá, nos vamos en opciones. Se busca acá, complementos,
Análisis de datos, ir, aceptar. Bueno, acá va a aparecer un cuadrito como análisis de datos, que como pues acá ya se hizo, entonces no nos aparece. Entonces, al dar análisis de datos, nos da la opción donde debemos poner los datos que acá nos dan en los de rango y luego debemos poner los límites superiores, lo cual nos arroja a esta tabla. Los límites y nos bota la frecuencia de cada uno, es decir, los valores que hay de 1 a 8,333 son 136. Los valores que hay en el intervalo 2 son 85, los del intervalo 3, 22 y así sucesivamente, hasta que los valores que hay en 67 solamente es 1. Es decir, de 59,66 a 67 solo hay un valor. Luego debemos sumar, ¿sí? Con la opción suma, todos estos para que nos den el mismo n inicial, que es el total de datos. Procedemos a hallar la FR, frecuencia relativa, que como se vio en clase sería FA, ¿sí? El valor de FA de cada intervalo dividido en el total, es decir, en n, total de datos. Igualmente, se hace para todos. Se aconseja hacer F4, que es el signo pesos, para que nos dé el valor de todos. Luego hallamos el porcentaje como tal de FR. Ya no en decimal, sino en porcentaje, que lo que se hace es añadir multiplicar por 100 para que nos den porcentaje. Así se hace con todos. Todos se multiplican por 100, que nos da un porcentaje de 48, 30, 7, 7, 4, 0,3. Es un porcentaje de 0, ya que no hay FA. Porcentaje de 0,303 para que nos dé un total de un 100%. La sumatoria de eso nos debe dar un 100%. Luego hallamos FA mayúscula. FA mayúscula se debe tener en cuenta que se inicia con el FA minúscula 136 y se le va sumando el de cada intervalo hacia abajo. Es decir, 136 más 85. Vamos a ver acá. Luego, 243 más 22. Luego 263 más 20 y así sucesivamente hasta que en el intervalo 9 FA nos debe dar igual al valor de n, como podemos observar acá. Luego hallamos FAR como tal en decimal para luego hallar el porcentaje, así como lo hicimos en FR, que se hace un procedimiento muy similar. Vuelve y se hace FA dividido en n, que es el total. Con F4 el signo de pesos igual para que nos dé los dos y nos debe dar 1 en el intervalo 9. Luego ese valor de FAR se multiplica por 100 para que nos dé el porcentaje como de 48, 79, 87, 94, 99, 99 y en el intervalo 9 nos debe dar el 100%. Listo. Vamos a hallar X sub I para poder hallar esto X sub I por FI, que nos vamos a necesitar estas tablas, las empezamos a hallar para hacer la media, la mediana y la móvil. Hacemos una tabla de frecuencia. La tabla de frecuencia acá la hacemos con la dispersión. Empezamos tomando el número de intervalos que va a ser mi eje X. Y tomamos FA que va a ser mi eje Y para que nos dé los datos. Lo vamos a poner acá con una línea para que se vea, digamos, como en el primer intervalo hay una frecuencia bastante alta
y ya en el último intervalo se tiene una frecuencia casi nula. Es lo que se puede analizar acá en la gráfica. Y vamos en x sub i. X sub i se halla sumando en cada intervalo, sumando el límite inferior más el límite superior, dividiéndolo en 2. Así sucesivamente con todos. Límite inferior más límite superior sobre 2. Tenemos x sub i de 4, 6, 12, 19, 26, 34, 41, 48. Luego empezamos a hacer x sub i por fi. Ya tenemos x sub i de cada intervalo y la multiplicamos por f sub i. Como se puede ver acá, x sub i por f sub i. Miremos esto, x sub i por f sub i. Listo. Y al final, x sub i más f sub i, necesitamos tener el total de todos los intervalos, que lo hacemos con la opción suma de todos esos, que nos da 3216. Por último, hacemos f sub i por x sub i menos 1 elevado al cuadrado. ¿Sí? Esta la hacemos de esta forma. Ya tenemos f sub i, que es el dato inicial que hallamos. Lo multiplicamos por x sub i, que es el que hallamos hace poquito. Y le restamos la media. Y la elevamos al cuadrado. La media se halla, para eso fue que necesitamos x sub i por fi. La media es el total de la suma de x sub i por f sub i de todos los intervalos dividido en el n total, que son 279, que nos da una media de 11,52. Ya teniendo esa media, pues podemos empezar a hallar f sub i por x y menos m, que también lo necesitamos acá para hallar estos datos. Luego de hallar cada uno de estos, cada intervalo, hacemos la sumatoria igual que en x sub i por f sub i de todos estos, que nos da un total de 244,60,215. Procedemos a hallar la mediana, que la mediana se halla. Debemos hallar n sub n dividido en 2, ¿sí? Que sería la mitad de n, 139,5, para saber cuál es el que vamos a coger. Listo. Límite inferior más el límite inferior menos 1, que sería 136 dividido en fi del intervalo anterior por la amplitud, que nos da una mediana de 8,52. ¿Listo? Luego procedemos a hallar la moda, que la moda realmente pues acá con, con las ecuaciones o sea, no, en Excel no me dio el resultado que era, entonces lo hice en computadora aparte, pero la moda se mira
cuáles son los FA que más se repiten. En este caso, FA se repite más en 136. Entonces se tomó en el intervalo 1, que lo vamos a sombrear a ver con un verde claro para diferenciar. Entonces, en esta parte se tomó la moda y en este se tomó la mediana. ¿Listo? Entonces, la fórmula es el límite inferior más FA menos 1, que sería 136 menos 0, sobre 136 menos 0 más 136 más 85, por la amplitud igualmente, que nos da 6,33. Ya por último empezamos a hallar la desviación estándar, que para eso fue que hicimos esta casilla, la de FI por XI menos la media al cuadrado. Entonces, la ecuación de desviación estándar es la raíz de la sumatoria de esta casilla sobre el total n 279, que nos da una desviación estándar de 9,36. Luego vamos a hallar la varianza, que la varianza, ¿qué es? La varianza es la desviación estándar al cuadrado, lo cual nos da una varianza de 87,67. Y por último hallamos el coeficiente de variación, que ya es como tal un dato porcentual. Coeficiente de variación es la desviación estándar dividido en la media por 100, para que nos dé pues en porcentaje, que nos dio 81,22% de coeficiente de variación. Ya, por último, eso pues sería como tal todos los datos. Esta sería la tabla y esos serían los datos.